hasta el 21 de septiembre, el sábado 21 de septiembre, para que ahí lo tengan en cuenta en las fechas y pues no vayan a pensar que ya fue el rapto porque no hay nadie aquí, ¿no? Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta y bueno, ya serían todos los anuncios por el día de hoy. Los dejo con nuestro hermano Juanito. Tu pensamiento no lo puedo comprender. Me sostengo como viendo al invisible, con la vista fija en lo que no se ve. Bendecidos por la presencia del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias porque nos permite reunirnos en tu nombre. Y sabemos, Señor, que tú estás en medio de nosotros, Señor. Hemos exaltado tu nombre, Señor. Nos hemos acercado confiadamente a tu presencia. Y gracias por lo que tú vas a hacer en esta noche, Señor. Te pedimos que tú seas hablándonos a nuestros corazones, que tú seas, Señor, siempre trayendo esa palabra, Señor, que necesitamos para nuestras vidas y que seamos confrontados con tu palabra, Señor, para obedecer, Señor, y vivir conforme a tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues vamos a comenzar con el tema de esta noche. Se ha titulado El respeto. Y para iniciar, bueno, es una pregunta para todos que quisiera que pudieran estar meditando en ella, pero también para todas las personas que nos escuchan en las redes sociales. Quisiera preguntarles, ¿de qué manera el joven cristiano conoce y vive el respeto? ¿De qué manera? ¿Qué se entiende como respeto y también como tolerancia? Para que ahí puedan ir aportando sus ideas, sus comentarios en el chat. Y bueno, nosotros vamos a continuar con el tema, pero quisiera más adelante ver las aportaciones que las personas que están ahí en línea pues hacen respecto de esto. ¿Qué es el respeto y de qué manera el joven cristiano lo entiende y vive en el respeto? Bien, pues hace unas semanas iniciamos con una nueva serie que tiene que ver con los valores cristianos y cómo el joven cristiano debe de conocerlos y vivir en estos valores. El tema del día de hoy es el número 5. Si no has escuchado las demás enseñanzas, te recomiendo que las escuches. Es importante pues estar siempre al pendiente de todo lo que se está enseñando aquí para que podamos llevar toda una continuidad sobre todo y dar respuestas al Señor. Amén. Y bueno, vamos a definir primeramente lo que se entiende como respeto. Según la Real Academia Española, en su diccionario encontramos que respeto se entiende como una veneración, un acatamiento que se hace a alguien, un miramiento. El miramiento tiene que ver con atender o considerar algo. Una deferencia que habla acerca de mostrar un respeto o cortesía hacia alguna persona. Cuando yo leí esta palabra deferencia creí que estaba equivocada, pero no, investigando un poquito más, sí se pronuncia de esa manera, deferencia, y hace alusión a eso, a manifestar respeto o una cortesía hacia alguna persona. Respeto también se entiende como un acto de amabilidad, atención, consideración o gentileza. Si nos ponemos un poco modernos y tú le preguntas a la inteligencia artificial que ahorita está tan de moda en las redes sociales e inclusive en el celular ya tenemos una función, ¿no? Que te hace búsquedas por medio de la inteligencia. Fíjate que lo define de la siguiente manera y me parece importante mencionarlo porque vamos a resaltar algo de aquí. Tú le preguntas, ¿qué es el respeto? Y dice, es un sentimiento que se tiene hacia una persona o cosa que lleva a actuar con cuidado de no ofenderla, dañarla o desobedecerla. Y si haces la misma pregunta respecto a tolerancia, porque quiero que sepamos todos que respeto y la palabra tolerancia van de alguna manera ligadas, no significan lo mismo, pero sí hacen alusión a algo similar. Cuando cuestionamos acerca de la tolerancia, habla acerca que implica respetar las ideas
creencias o prácticas de los demás, aunque sean diferentes o contrarias a las propias. Y bueno, ¿por qué resalto esta parte? Si tú te das cuenta, lo hace la alusión al significado, como que es un sentimiento. Y cuando nos metemos en el campo de los sentimientos, si bien es cierto el respeto, es más fácil cuando nosotros conocemos el objeto hacia el cual va dirigido, es decir, podemos decir que nuestros padres son objeto de respeto o son dignos de que nosotros los respetemos. Es probable que las personas que tengamos un contexto favorable acerca de nuestros padres y que tengamos una buena impresión de nuestros padres y que ellos se han portado pues muy correctos hacia con nosotros, puede ser que sea muy fácil manifestar este respeto, ¿verdad? Siempre las circunstancias favorables hacen mucho más favorable, disculpe que lo repita, pero mucho más favorable poder manifestar respeto. Esa es una realidad. Pero si nos vamos a algo más concreto en sí acerca del respeto, tiene que ver con aquello que las personas manifiestan, pero que no siempre está ligado con el deseo de querer hacerlo. Es importante saberlo. Y creo yo que nuestro contexto en la sociedad nos deja muy claro esto, que la realidad es que las personas no buscan manifestar o buscan mostrar el respeto hacia todo aquello que se le imponga. Solamente deciden respetar lo que ellos consideran digno de respeto. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de que nosotros necesitamos respetar las leyes establecidas por los gobiernos, hay ciertas leyes que aunque nosotros no queramos obedecerlas o manifestar el respeto, si es una ley y al violar esa ley, nosotros vamos a recibir obviamente la consecuencia de no hacer caso, ¿verdad? ¿Qué ejemplos tenemos de esto? Bueno, el primero es respetar el reglamento de vialidad. Y creo que, bueno, ¿cuántos tienen un carro aquí o una moto? Levanten la mano. Ok, son algunos. Yo creo que en este aspecto los jóvenes batallamos mucho, y me incluyo, la verdad, porque muchas de las veces se nos hace fácil quizás no tomar en cuenta ya las indicaciones o las leyes que existen respecto a la vialidad, ¿verdad? Yo recuerdo una situación y probablemente algunos que estuvieron en ese día van a recordar esta situación, pero íbamos nosotros en un carro y nos encontramos con una esquina donde era fácil dar una vuelta hacia la izquierda, quizás no íbamos a complicar la vialidad ni íbamos a ocasionar un daño. Y recuerdo que una persona que iba conduciendo se cuestionó si lo hacía o no lo hacía. O sea, si podía dar la vuelta sabiendo que no se puede dar la vuelta, ese es el contexto, sabiendo que que no se debe dar la vuelta, se cuestionaba, ¿lo hago o no lo hago? Inclusive nos preguntó. Y quizás al momento no nos ponemos a pensar en cuáles son las consecuencias de nuestras acciones y se nos puede hacer muy fácil decir, pues aviéntatela, ¿qué tiene? Y de hecho, eso hicimos. Pues date la vuelta, no pasa nada, ¿no? Pero la realidad es que conocemos las leyes que ya están establecidas y nosotros siempre tenemos la decisión sobre si queremos o no respetarlas. Pero ¿qué pasa si de repente cuando hacemos pues no respetarlas recibimos una sanción? Ahí es donde ya viene el arrepentimiento, no decimos, y no lo hubiera hecho, ¿no? Pero a veces es muy delgada la línea de poder decidir si respetamos o no respetamos lo que ya conocemos. Y como jóvenes creyentes y cristianos nos encontramos siempre ante esa decisión, si queremos respetar o no las leyes. El consejo es que siempre las sigamos y si ya las hemos incumplido en normas de vialidad, pues la recomendación es que lo dejemos de hacer, ¿no? Que seamos un poco más conscientes de las consecuencias que vamos a tener si no lo hacemos y también del testimonio que estamos manifestando hacia las personas. Quizás en el momento no nos ponemos a pensar en eso,
Pero en ese momento nosotros nos equivocamos y erramos, y lo peor de todo es que estuvimos de acuerdo que eso se podía hacer. Es un ejemplo muy claro, pero es un ejemplo muy de lo cotidiano, algo que todos nos enfrentamos en alguna situación. Aún en eso, nosotros necesitamos mostrar y manifestar respeto. No solo por las consecuencias, sino por algo más que vamos a ver un poco más adelante. Pero en toda situación es importante manifestar el respeto. Debemos de manifestar respeto ante las indicaciones de autoridad de los gobiernos. Necesitamos cuidar las cosas en común, y como jóvenes a veces batallamos bastante en eso. Imaginemos un parque donde no hay una autoridad que tú la estás viendo. No hay, por ejemplo, me imagino que debe de haber alguna figura a veces en los cotos privados, tienen un área administrativa que se encargan de pues mantener limpio y ordenados y de la mejor cuidado de la mejor forma que se pueda las áreas comunes. Pero ¿qué pasa cuando vamos a un parque pues así que está en una zona popular, ¿no? Que nadie se hace cargo de él? ¿Somos realmente cuidadosos de lo que está para uso público? Si somos cuidadosos o no nos importa quizás dejar la basura, quizás destruir alguna banca o no sé, hacer acciones que demuestran que quizás tenemos el entendimiento que debemos de cuidar las cosas, pero como no son mías, pues quizás no le doy la importancia que esto requiere, ¿verdad? Entonces, también es algo cotidiano. Cuando nos enfrentamos ante eso, yo estoy seguro que la mayoría de nosotros no nos ponemos a pensar, estoy en una zona pública y debo de cuidar, no sé, esta red que está aquí para el fútbol, o debo de cuidar la canasta, ¿no? Y no me tengo que colgar, no. Es lo último que pensamos. ¿Cuántos pueden ser sinceros y decir, es cierto, yo no me pongo a pensar en ese momento que tengo que cuidar las áreas comunes? ¿Alguien puede reconocerlo? Sí, ¿no? Digo, puede ser algo que nos pasa, pero la realidad es que también eso necesitamos cuidar. Aunque quizás el gobierno no las tenga en las mejores condiciones y no las hayamos recibido quizás limpias, no por eso vamos a ser descuidados y vamos a dejar quizás más basura, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, en la mañana, ¿no? A las amas de casa sobre todo, que son muy cuidadosas del tema de la basura. Mi mamá es una de ellas. Y siempre están preocupadas, escuchan la campana de la basura y, rápido, la basura, y hasta se vuelve una situación como de urgencia, ¿no? Como si algo más estuviera pasando, ¿no? Y digo, esto lo aprendemos en casa. Pero hay muchas personas que ante esa urgencia sacan la basura antes de que pase el camión del recolector de basura. ¿Y qué pasa? Pues que cuando la dejan todo el día en la calle, los animales vienen, las abren y hacen todo un desastre. O las personas que se dedican a sacar pues los artículos que pueden ellos considerar como buenos para vender, también hacen un desastre y ahí dejan la basura, ¿no? Bueno, hasta en esos aspectos necesitamos ser cuidadosos. Sé que quizás ahorita no pensamos en temas de basura, pero ya cuando estés un poco más grande y estés en tu casa y tengas la administración de tu hogar como lo tienen nuestras mamás o nuestros papás, te vas a dar cuenta que el tema de la basura es algo importante, ¿no? Y a lo mejor también vas a reaccionar de la misma manera. Con urgencia, cuando escuches el camión de la basura vas a salir corriendo, ¿no? Es probable. Pero esos ejemplos tan cotidianos y absurdos en cierta manera, manifiestan la educación que hemos recibido en nuestros hogares. Entonces, como primer principio en esta noche, necesitamos comprender que el respeto es algo que debe de ser inculcado desde el hogar. Algo que nuestros padres siempre deberían de estar atentos y prestos para enseñarnos el respeto. El respeto a lo público quizás lo aprendemos, hay clases en las escuelas acerca de esto, pero en la casa debe de aprenderse desde que estamos creciendo para que nosotros seamos ciudadanos responsables. Ahora, ¿por qué tan importante esto y de qué manera se relaciona con los principios bíblicos? Bueno, otra manera de manifestar respeto también es cuando nosotros esperamos el turno de hablar.
¿Alguien aquí habla mucho? Levanta tu mano, ¿sí? Seguramente alguien te ha dicho, ay, déjanos hablar poquito, ¿no? O hasta te piden permiso, oye, ¿cómo ves mi turno? O por ejemplo, estás en una reunión y tengo, no sé, la botella para poder hablar, ¿no? Fíjense que hasta eso es importante. Y créanme que como jóvenes tampoco lo tenemos muy presente a veces. Pero es de una persona respetuosa esperar su turno para hablar. Pero pasa que a veces quizás de niños no nos educaron de esa manera. Y tú a lo mejor puedes ver el ejemplo con una familia que tiene un niño pequeño, que cuando están hablando los papás con otra persona, con un amigo, lo que sea, están siempre molestando, ¿no? Papá, papá, o quieren la atención del papá y le están hablando y le están queriendo llamar la atención. O a veces, quién sabe qué pensarán los niños, pero a lo mejor no les gustan que le presten más atención a otra persona. Es un decir, yo no sé, ¿verdad? Yo fui niño, pero no me acuerdo. Pero es una falta de respeto hablar en momentos cuando no son correctos, ¿no? Y son pocos los padres, yo he visto muy pocos, que le dicen, espérame poquito, no es el tiempo de hablar, estoy hablando con fulanito de tal. Y desde ahí aprendemos respeto. Algunos quizás no lo aprendimos, otros en el camino, a veces es necesario ser avergonzados para aprender que algo está mal hecho, ¿no? Por ejemplo, en las escuelas ya un poco más grande, cuando de repente cometemos imprudencias de ese tipo, puede haber un profesor que lo puede nombrar como educado a la antigua y que se moleste cuando que él está hablando y que otra persona está hablando también. Bueno, eso es respeto, pero los jóvenes no lo entendemos de esa manera, ¿no? Entonces, aún al esperar el turno para hablar, necesitamos manifestar, expresar opiniones sin gritar, ser considerados con las personas de la tercera edad, prestar atención cuando alguien está hablando y cuando alguien predica también, ¿verdad? Prestar atención como ahorita todos los están haciendo. Ya en unos 15, 20 minutos ya se van a estar durmiendo, pero ahorita todos estamos prestos. Hasta en eso mostramos respeto. Y yo sé que todos somos diferentes y que quizás hay situaciones que nos generan incomodidad, situaciones que nos generan sueño también, y a lo mejor que no queremos hacerlo, pero nos podemos estar durmiendo en una enseñanza. Me ha pasado, sinceramente. Pero necesitamos poner siempre nuestra atención y esforzarnos el doble. Prestar más atención para evitar esa situación incómoda que sí nos pasa, ¿no? Pero bueno, todos esos ejemplos que hemos abordado hasta el momento hablan de una persona que ha aprendido el cómo comportarse adecuadamente en la sociedad. Y esa manera de comportarse tiene un premio en sí mismo, que en primer lugar es que no vamos a pasar vergüenzas cuando alguien nos haga una observación de algo que estamos haciendo mal, algo que estamos mostrando como falta de respeto, ¿no? Y muchas más, pero quiero que nos centremos más en el tema principal de la enseñanza. Bien, entonces, retomando el significado de tolerancia y respeto que hace acerca o que genera una inteligencia artificial, esto nos lleva a conocer el pensamiento del mundo. De hecho, la CNDH hace un significado de tolerancia de la siguiente manera. Dice que tolerancia es el respeto de las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarios a las propias, así como el reconocimiento, la aceptación y el aprecio al pluralismo cultural. ¿Qué es esto? Bueno, prácticamente nos está diciendo que necesitamos comprender que hay muchas personas en el mundo y que al ser tantas personas, cada quien tiene el derecho de tener su propia creencia o idea y de vivir conforme a ese idealismo. Hasta aquí todo va bien.
El problema es cuando nos lleva a la segunda parte del significado, que es que tenemos que aceptarlo. ¿Y qué significa aceptarlo? Bueno, que lo tenemos que permitir, sí, está bien, cada quien es libre, pero también que quizás a pesar de que esté afectando a mis creencias o a mi fe, que es que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. Entonces nos encontramos aquí ante una instrucción de parte del Señor para nuestras vidas, que necesitamos respetar toda autoridad. Y de hecho aquí nos da cuáles son los beneficios de respetar esas autoridades, que dice, bueno, que para que no, ellos van a castigar, si no lo hacemos, si no respetamos, ellos van a castigar a aquellos que hacen el mal. Pero a los que hacen el bien los honran. Y ese es un principal beneficio de respetar. No vamos a recibir un castigo y quizás vamos a vivir como ciudadanos responsables, y aunque no nos den un nombramiento oficial de eres el ciudadano del año, vamos a tener cierta reputación ante la sociedad. Pero vamos a observar lo siguiente. ¿Qué es lo que debe de motivar el respeto hacia las autoridades en este caso? O de manera general también, ¿qué debe de ser? De hecho lo dice la primera parte del versículo. Nosotros necesitamos ser cuidadosos de respetar toda autoridad humana por amor al Señor. Entonces ese es otro principio importante a considerar. Nosotros mostramos respeto como creyentes porque amamos al Señor y porque es una instrucción bíblica. Por eso es que manifestamos respeto, por amor al Señor. El siguiente versículo, que es el 15, dice que la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes, todos nosotros, calle a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Y es la segunda parte del respeto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros al inicio hablamos acerca de tolerancia, si nos quedamos solamente con la definición del mundo, que es aceptar todas las creencias de las personas, podríamos decir, bueno, quizás si yo estoy en una clase y escucho de repente que una persona expresa públicamente su ideología y que su ideología no tiene nada que ver con Dios, puedo decir, bueno, pues allá hay su mundo, ¿no? Que crea lo que quiera creer y no hay problema, yo creo en Dios y ya no pasa nada. Pero la realidad es que si nosotros estamos en un contexto en el cual hay pensamientos del mundo que no son conforme al pensamiento de Dios, nuestro deber ser no es solamente dejar que pase, ¿no? O decir, bueno, Él sabrá que piense lo que piense y yo creo en Dios. No, nuestro deber ser es siempre dar testimonio de lo que es la verdad de Dios, no quedarte callado. Y quizás no lo vas a hacer al momento en una clase, porque
probablemente no va a tener mucho fruto si te pones a debatir argumentos. Habrá en contextos estudiantiles que puede ser que sí, si están enfocados a debatir esos temas, puede ser que sí, pero quizás lo más sabio sería acercarte después con la persona e indagar un poco más acerca de por qué cree lo que cree, pero no dejarlo con eso. Hablar la verdad de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque el versículo 15 dice que la voluntad de Dios es que la vida honorable de nosotros calle a la gente ignorante que los acusa sin fundamento. ¿De qué manera va a callarnos la vida de nosotros? Con nuestro testimonio. Dice Mateo 5:16, de la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Y es importante que lo hagamos, que no callemos. Cuando estamos con amigos que son del mundo, también ellos traen sus ideas y sus pensamientos. Pero si tú estás callando ante un argumento equivocado que ellos tienen, tú estás siendo partícipe de eso. Y más porque las personas con las que nosotros convivimos, querramos o no, son influencia para nuestras vidas. Cuando nosotros pasamos mucho tiempo con una persona, no solo lo hacemos porque quizás compartimos ciertos gustos, ¿verdad? Quizás a tu amigo le gusta ir a correr y como a ti te gusta ir a correr, pues estás con esa persona. Quizás a tu amigo le gusta mucho hablar acerca de carros y como a ti te gusta, disfrutas esa plática. Todo va bien de momento, pero el permitir que pensamientos equivocados y argumentos que van en contra del conocimiento de Dios y no decir nada y nunca tocar el tema con tal de no generar un conflicto o de que la amistad no se pierda o lo que tú quieras, los pensamientos que te puedan venir a la mente, eso sí estaría incorrecto. Callar ante algo que evidentemente está afectando y está influyendo a todas las personas. Y muchas de las veces podemos ser partícipes y lo peor, que estamos siendo influenciados y aceptando esa realidad. En la Biblia encontramos la tolerancia, claro, pero la tolerancia manifestada en cuanto a que necesitamos soportar y ver por las necesidades de las personas que no tienen el conocimiento de Dios. No lo vas a sentenciar, ni lo vas a quizás avergonzar, ni le vas a dar un juicio que quizás no es el momento para él, pero sí necesitas hablar la verdad. Y la verdad muchas de las veces es algo incómodo, pero necesitamos manifestarlos. Así que nuestras vidas deben de dar el testimonio de la verdad de Dios y cómo esta verdad hace que nosotros manifestemos y mostremos respeto. Ante la ambigüedad de los conceptos del mundo, nosotros conocemos que solamente hay una verdad absoluta y el mundo solo piensa que la verdad es relativa. Sin embargo, los jóvenes creyentes entendemos que hay una verdad absoluta y que solamente, ¿quién es esa verdad? Jesús. Él es la única verdad, como lo manifiesta Juan 14:6. Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Y nadie va a ir al Padre si no es por medio de Jesús. Así que la condición del mundo sin la verdad de Dios es tan evidente por sus actos como nuestros actos también lo son para ellos. El mundo, como no tiene respeto y no conoce la verdad de Dios, actúa en base a sus propios intereses, sus propias verdades, sus propios deseos, y solo le basta eso para vivir y llevar su vida, su juventud y todo lo que hace. Pero bíblicamente esto es incorrecto. Nosotros anteriormente nos encontrábamos de la misma manera. Dice Gálatas 4:8, lenguaje sencillo. Antes, cuando ustedes todavía no conocían a Dios, vivían como esclavos de los dioses falsos.
Pero ahora conocen a Dios, mejor dicho, Dios los conoce a ustedes. Por eso no puedo entender cómo es que se dejan dominar de nuevo por esos dioses falsos si ellos no tienen poder ni valen nada. ¿Qué es esto? Bueno, que muchas de las veces seguimos viviendo, aunque ya tenemos el conocimiento bíblico, seguimos viviendo conforme a lo que el mundo nos enseñó. Y aceptamos esas cosas y nos volvemos a esclavizar y no estamos cumpliendo con lo que el Señor espera de nosotros. Entonces establecimos que es una instrucción de parte de Dios que nosotros necesitamos respetar. Pero ¿cómo es el respeto? ¿Cómo yo sé que estoy manifestando un respeto que realmente es bíblico? Bueno, vamos a ir a Hechos 9:31. Hechos 9:31. Nueva traducción viviente. La iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor. Y con la ayuda del Espíritu Santo, también creció en número. Esta serie está basada principalmente en el contexto de la iglesia del primer siglo. ¿Por qué? La semana pasada el pastor Arsenio nos hacía mención que la instrucción bíblica es la misma y no cambia, la verdad de Dios no cambia. Por lo tanto, los creyentes deben de vivir bajo el mismo contexto y sus acciones deben de ser las mismas que aprendieron de Jesús. No debe de haber diferencias en nuestros tiempos. ¿Y cómo dice que vivía la iglesia? Dice que ellos se fortalecían y los creyentes vivían en el temor del Señor. En la Biblia encontramos esto que es conocido como el temor del Señor, que es muy importante que como jóvenes lo tengamos presente en todo tiempo, porque es lo que nos va a llevar a manifestar un respeto adecuado y correcto, un respeto bíblico, y además que es el que nos va a proteger de que no estemos haciendo cosas que no estén agradando a Dios. Pero ¿cómo entendemos el temor de Dios? Bueno, hay dos significados principales. El primero tiene que ver con un temor que lleva a la persona a asustarse, un temor que lleva a la persona a estar en un estado de alarma, un temor que lleva a un miedo excesivo. Es el primer significado de temor. Este miedo excesivo se traduce también como fobia. ¿Alguien tiene una fobia aquí? ¿Sí? ¿A qué? Cucarachas. ¿Qué más? ¿Las ranas? Ratas. A las ratas. Bueno, ¿y qué pasa en tu cuerpo cuando es eso que te desagrada? Escalofríos. ¿Las mujeres qué hacen? Gritan. Y te desesperas, ¿no? Bueno, esa es la primera parte de un temor, lo que significa temor. Una situación de alarma que nos genera un miedo excesivo. Y hay muchas situaciones que nos pueden generar esto. La fobia es un medio irracional. ¿Por qué es un medio irracional? Es un miedo desproporcionado. Es decir, que está fuera de lo que realmente es la situación. Es persistente. Y la fobia, hasta cierto punto, es absurda. Te voy a decir por qué. Porque realmente el ser humano tiene control, tiene autoridad dada por Dios de toda la creación.
Entonces, si nos vamos en el sentido estricto que tenemos autoridad sobre todo, ¿por qué tenemos miedo ante una cucaracha o una rata? ¿No? Esto nos reímos todos porque es algo cotidiano, pero hay fobias que son más que eso. El temor quizás a hablar con una persona, el temor a salir de tu casa, el temor ante lo que va a pasar en el futuro. Y ahí sí dices, ay, pues sí está complicado, ¿verdad? Pero ¿será que Dios quiere que vivamos en ese temor? ¿Será que ese es el temor que Dios espera de nosotros? No, ¿verdad? Es clara la respuesta, no. Pero también hay un temor a hablar la verdad de Dios. ¿Qué pasa cuando tú sabes cuál es la verdad y que el Espíritu Santo te está hablando? Tienes que hablarlo, tienes que decirlo. Y trae a tu mente muchos versículos y trae a tu mente las palabras que necesitas dar. Pero ¿qué sientes? Miedo. Y el miedo que hace te paraliza. Y el miedo te puede llevar a no cumplir los propósitos de Dios para tu vida. En un extremo. Bueno, el miedo que Dios espera de nosotros no es ese. No es un miedo desproporcionado y un miedo excesivo que nos lleva a decir, ay, no puedo hacer esto porque si no Dios me va a castigar. ¿Qué es lo que enseña la tradición religiosa? Si tú le preguntas a una persona en el mundo, oye, ¿qué es el temor a Dios? Seguramente muchos de ellos te van a decir, bueno, es aquello que debemos de evitar hacer porque si no vamos a tener el castigo de Dios. Aunque no sé si entre los jóvenes digan eso, la verdad, creo que no. Pero en los adultos sí, porque han sido un poco más enseñados. Pero ¿será ese el miedo que Dios quiere que nosotros tengamos hacia Él? No hacer las cosas por recibir un castigo, que es muy similar a lo que hablábamos de respeto. ¿Por qué teníamos que respetar? Bueno, para no recibir un castigo. Pero realmente el temor a Dios va mucho más allá que eso. El temor a Dios es realmente una actitud del corazón. Una actitud que tiene que ver con venerar a Dios. Esta actitud tiene que honrar a Dios. Esta actitud del corazón es la que nos lleva a dejar de hacer cosas que sabemos que le desagradan a Dios, pero no por el miedo de recibir un castigo, que en un sentido natural pues sería lo más obvio, ¿no? Hago esto para no recibir un castigo. Pero el temor a Dios tiene que ver con la voluntad del corazón. No lo hago porque temo al castigo. Lo amo porque honro a Dios y quiero venerarlo con mi actitud, con mi obediencia. Quiero agradarlo. Es un temor que está influenciado y guiado por la confianza en Dios. Y en un primer aspecto, la confianza en Dios tiene que ver con lo que hablábamos hace rato. ¿Por qué voy a tener miedo ante una cucaracha si Dios nos ha dado dominio sobre eso? ¿Por qué voy a tener miedo del futuro si mi futuro depende de Dios? ¿Por qué voy a tener miedo de mis circunstancias? Quizás estás pasando por escasez económica, si realmente Dios tiene en control todas mis necesidades. El temor a Dios debe de ser el motivo que nos lleva a aceptar su verdad y vivir en ella. Es cuando estamos tan conscientes de quién es Dios, que nos encontramos delante de su presencia en todo tiempo y que nada que no sea santo puede estar en la presencia de Dios. Eso es el temor a Dios. Por lo tanto, nos lleva a que nuestros pensamientos y nuestras acciones se alineen a su verdad y a su voluntad.
El temor de Dios es motivado por su amor y su bondad. Él ha dado el primer paso ante nosotros. Él nos ha provisto la salvación. Nuestra función simplemente es agradecer. ¿Y cómo vamos a agradecer? Bueno, viviendo en sus mandamientos. Es una actitud constante de humillación delante de Dios. Cuando nosotros nos presentamos con orgullo delante de Dios, ¿qué dice la Escritura? Él no acepta a las personas orgullosas. ¿Qué dice? Que las ve de lejos. Pero cuando nos presentamos en humildad, el Señor nos acepta. Dice Proverbios 1:7, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Como jóvenes necesitamos buscar la sabiduría de Dios. ¿Y qué es la sabiduría? En resumidas palabras es esto. Tú puedes tener un conocimiento, pero si no sabes qué hacer con ese conocimiento, de nada te sirve. ¿Y sabes algo? La sabiduría espiritual que viene de Dios solo tiene una fuente y es Jesús. Y para que tú vivas en esa sabiduría y para que puedas recibir todas las bendiciones de vivir en sabiduría, necesitas acercarte a Dios. Y la sabiduría es esa habilidad que podemos tener los jóvenes creyentes de el conocimiento que ya tenemos, cómo usarlo adecuadamente para el bien. ¿Y el mundo qué dice? Bueno, para ellos es muy preciado el conocimiento, pero un conocimiento natural, no un conocimiento espiritual. De nada nos sirve conocer algo si no lo usamos adecuadamente. Y así pasa con los jóvenes en la vida. La Biblia establece que Dios nos ha dado la vida para vivir agradándole, para conocerlo y vivir agradándole. ¿De qué nos sirve tener vida si no estamos cumpliendo con el propósito de la vida? Bueno, solo la sabiduría de Dios nos hace tener ese entendimiento que necesitamos aprovechar nuestros días, nuestra juventud, sirviendo al Señor. Y vamos a aprender algunos detalles más acerca del temor a Dios. Vamos a ir al Salmo 34. Salmo 34. Versículo 4. Nos dice, Nueva Traducción Viviente: oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Si tienes temor de Dios, Dios te va a librar de todos tus temores. Nada va a haber que te robe la paz, porque tu confianza va a estar puesta en Jesús. El versículo 5 dice, los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría, ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. Vivir en el temor a Dios nos hace vivir alegres y confiados. Y no vamos a ser avergonzados. ¿Por qué? ¿Porque somos tan buenos y perfectos? No. No vamos a ser avergonzados porque Jesús ha pagado por nosotros. Él es el justo que nos justifica. No hay hombre bueno delante de Dios. Es Jesús, su obra redentora en la cruz, la que nos hace justos delante del Padre. Versículo 6 dice, en mi desesperación oré y el Señor me escuchó, me salvó de todas mis dificultades. Pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Cuando nosotros vivimos bajo el temor a Dios, nosotros debemos de tener la certeza que cuando nosotros oramos, el Señor nos está escuchando y que Él nos va a proteger.
de toda circunstancia. Pero si vivimos desagradándole, si vivimos no honrándolo con nuestra forma de vivir, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de pensar, si permitimos el pensamiento del mundo, bueno, no vamos a disfrutar de su protección en nuestras vidas. El versículo 9 dice: teman al Señor ustedes los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán lo que necesitan. Bueno, esa es una bendición de tener siempre en cuenta a Dios en nuestras vidas. Vamos a recibir su provisión. Todo lo que necesitamos, Él nos la va a dar, conforme a su voluntad, claro. Pero si tú vives agradándole, honrándole en tu corazón, obedeciendo no por el castigo, sino por el amor que Él ha mostrado en tu vida, si ante cualquier circunstancia tú realmente le honras, el Señor es tu provisión. El versículo 13 dice, bueno, entonces, ¿cómo debo de vivir? Bueno, dice el 13, entonces, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Una persona que vive bajo el temor de Dios, deja de mentir. Y no echa ni las mentiras piadosas ni las blancas, ¿no? El temor a Dios te lleva a dejar de mentir. ¿Quieres saber si estás viviendo en el temor de Dios? Bueno, observa tu manera, nuestra manera de vivir. Refrenemos nuestra lengua de hablar mal. El 14 dice, para que tú muestres que realmente vives bajo el temor de Dios, dice, apártate del mal y haz el bien. Necesitamos dejar nuestra antigua manera de vivir. ¿Y qué debemos de hacer? Pues el bien. Caminar en las obras que ya Dios ha preparado para nosotros y el ejemplo que hemos recibido de Jesús. La segunda parte del 14 dice, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. ¿Sabes? Un joven que vive bajo el temor a Dios es alguien que pide perdón cuando se equivoca. Pero no solo pide perdón, sino que también sabe perdonar. Y qué difícil es perdonar cuando somos ofendidos. Cuando las circunstancias nos dañan. Cuando una persona quizás habló mal de nosotros. O quizás nuestros padres nos ofendieron, nos lastimaron. O alguien nos hizo un daño. Bueno, manifestar que vivimos con el temor a Dios es cuando sabemos perdonar y recibir también a las personas que nos han hecho daño. Debemos de buscar la paz y esforzarnos por mantener esa paz. Nosotros somos embajadores de Cristo y necesitamos llevar la paz que Dios nos ha dado a todas las personas. El versículo 15 dice, los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. El Señor en todo tiempo nos ve. Y hace unos días yo encontré un video donde no decía nada, pero se veía la actitud de un joven que de repente se veía cerrando puertas, ventanas, apagando la luz, yéndose a su cuarto y ya de repente se acostaba y prendía el celular. ¿Y qué daba cuál era la enseñanza del video? Bueno, que a pesar de que tú creas que estás solo y que nadie te está viendo y que nadie te está observando, puedes hacer cosas ilícitas. Pero la realidad es que, ¿qué dice aquí? Que los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, pero también Dios está en todos lados y sabe lo que hacemos cuando estamos solos. Eso es tener temor de Dios también. Como el ejemplo del reglamento de vialidad, ¿no? Bueno, quizás no estoy viendo a la gente de vialidad y hago lo que quiero,
pero Dios nos está viendo. Y es lo que nos lleva a obedecer a pesar de que no vemos la autoridad. El Señor está ahí observando. Y si actuamos conforme a su palabra, Él dice que sus oídos y sus ojos están abiertos a nuestros gritos de auxilio. El 16 dice, pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo, borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. Si bien es cierto, el primer significado de temor es algo negativo, que genera un asusto, un asombro, una alarma, para los creyentes ya no debe de ser así, pero ¿qué crees? Para los del mundo sí es así. Porque su pecado los va a condenar. Y la ira de Dios está contra aquellos que detienen la verdad, dice la palabra. Contra aquellos que viven sus vidas conforme a su propio criterio. Y que a pesar de haber sido expuestos a la verdad de Dios por su creación, así lo dice Romanos, que a pesar de que el mundo ha conocido a Dios por sus obras, el juicio de Dios está sobre aquellos que detienen la verdad. Es decir, aquellos que no la obedecen, que no le dan honra a Dios. Sin embargo, también como creyentes necesitamos entender y tener presente que nuestras obras también van a ser juzgadas. Ya no para salvación, pero todos recibiremos también un juicio de parte de Dios sobre qué hicimos con lo que el Señor nos ha dado que administremos, con nuestra juventud, con nuestro tiempo. El Señor va a juzgar nuestras obras y las va a probar con el fuego. ¿Cómo nos vamos a asegurar que las obras permanezcan? Cuando las obras son de perlas preciosas y de oro, no se consumen en el fuego. Pero si son obras, si son actitudes, maneras de vivir que están mezcladas entre el mundo y lo que conocemos de Dios, cuando venga la prueba, cuando venga el balance, cuando Dios juzgue, van a ser deshechas todas esas obras. ¿Y qué van a recibir? Nada. Así que como jóvenes tenemos que vivir siempre tomando en cuenta a Dios en todas nuestras acciones. Esta actitud del corazón hace que el Señor nos acepte y que nos bendiga. Dice 2 de Corintios 7, queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad, porque tememos a Dios. El vivir en santidad, ¿qué es vivir en santidad? Vivir apartados del mundo, vivir separados de lo que el mundo hace. ¿Por qué? Porque hemos sido apartados para nuestro Dios. Cuando nosotros vivimos en santidad y nos limpiamos de toda contaminación que afecta al cuerpo y al espíritu, nosotros estamos mostrando que vivimos bajo el temor a Dios. Y no da oportunidad a argumentos. Sí, yo sé que la Biblia dice esto, pero yo creo que esto no es tan malo. Cuando no encuentras una instrucción tan clara respecto a cómo debe de ser la forma de vivir del creyente, básate en esto. ¿Esto que estoy haciendo está contaminando a mi cuerpo? ¿O contamina a mi espíritu? Si lo contamina, no es santo. Y si no es santo, no es aceptable delante de Dios. Y lo que no es aceptable y lo que no es santo se constituye enemigo de Dios. ¿Podemos ser amigos y enemigos de Dios? Muchas de las veces
así vivimos. Y no estamos conscientes de que nuestras acciones realmente no están agradando a Dios y no están siendo aceptadas nuestra manera de vivir. Así que yo los invito a todos, jóvenes, vamos a ponernos de pie. Y vamos a analizar realmente, conforme a lo que hemos estudiado y escuchado. Si gustas cerrar tus ojos, realmente ver si como nos hemos comportado, como hemos vivido, agrada a Dios. Si le respetamos realmente desde el corazón. Si nuestra vida realmente le agrada. Y si nos hemos dado cuenta que hay muchas cosas que estamos haciendo y que no agradan a Dios, necesitamos arrepentirnos. Necesitamos limpiarnos de todo lo que puede ser un estorbo para la obra de Dios en nuestras vidas. Señor, estamos delante de ti en esta noche, dándonos cuenta, Señor, que el temor a Dios va más allá de lo que yo puedo decir con mis palabras. Yo puedo decir que te agrado, pero en el corazón no agradarte. Yo puedo tener el lenguaje de un creyente, pero en el corazón vivir como un incrédulo, sin creer lo que tú vas a hacer en mí, sin creer que no puede compartir la santidad con lo profano, sin creer que tú juzgas y traes un juicio sobre todo aquello que no te agrada. Señor, yo quiero vivir realmente agradándote a ti. Perdónanos si te hemos fallado en ese sentido. Perdónanos si hemos permitido pensamientos en nuestra forma de vivir que nos hacen pensar que somos libres en ti y que esa libertad puede ser excusa para vivir de cierta manera. Queremos que tú nos santifiques en esta noche, Señor. Queremos limpiarnos de toda contaminación, de todo lo que no te agrada a ti, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad. Que en mi caminar tu vida contener. Te amo más y más, eres mi Dios. Digamos una vez más. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad. Que en mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Mi vida es para ti.
no viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Mi vida es para ti, hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti y quiero hacer tu voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti y quiero hacer tu voluntad, tu voluntad. Ayúdanos, Señor, para vivir agradándote a ti, temiéndote a ti, respetándote a ti, Señor, con amor. Y confiando en tu palabra, que es buena para nosotros. Gracias, Señor. Amén. Dale un fuerte aplauso a Él. Gracias al Señor por su palabra. Estamos despedidos por esta noche. Que el Señor les acompañe a todos a sus casas, que lleguen con bien. Cuando salgan, salúdense nuevamente unos a otros, especialmente a los que no hayan saludado cuando entraron. Despídanse y dile al Señor te bendiga. Que estén muy bien. Tu pensamiento